Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Y para nuestro tiempo juntos regresamos al Evangelio según San Marcos. Continuamos estudiando la manera en la que Él registró la vida y ministerio de nuestro Salvador. En esta ocasión vamos a considerar la porción entre los versículos 14 hasta el 23 del capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 14 al 23. Es un tema muy importante en la Escritura el que tenemos para considerar en este tiempo. De hecho, creo que este pasaje define para nosotros muchas cosas y las vamos a ir descubriendo en la medida que avanzamos en nuestro estudio. Es claro, para los que somos mayores, que podemos evidenciar la manera en la que nuestra sociedad ha ido en un deterioro bastante evidente. Recuerdo que en mi niñez un homicidio era algo alarmante. La homosexualidad se mantenía en secreto, la inmoralidad era resistida, los embarazos fuera del matrimonio y los divorcios eran poco comunes. Es triste ver la condición de violencia e inmoralidad rampante y hasta orgullosa de nuestro mundo. Y toda esta miseria se ha ocultado a través o detrás de una aparente prosperidad y cosas que ofrecen placer. Son pocos los que sostienen que el hombre es bueno. Y creo que es debido a la presencia de cámaras en todo lugar imaginable. Podemos de esa manera ser testigos de la maldad de la humanidad. Entendemos su estado de profunda corrupción. El punto entonces no es si el mal está presente, sino de dónde viene, cuál es el origen del mal. Los alegatos en los estrados judiciales giran en torno a enfermedades psicológicas, adicciones, el entorno, la familia, y así siguen y siguen tratando de quitar del hombre cualquier responsabilidad. Y en casos atroces se atribuye a maldades excepcionales, personas fuera de lo normal. Mientras tanto, la gente normal ve pornografía, da rienda suelta a su odio, el chisme y toda clase de malignidades. Estamos de acuerdo en que personas normales hacen cosas terribles, corruptas en extremo. Pero eso plantea una pregunta. ¿Qué causa esto? ¿Por qué sucede? ¿De dónde viene? Algunos estudios sugieren que el mal tiene una causa ambiental. Es decir, son cosas externas las que corrompen. La realidad es que todos estamos expuestos a un ambiente tóxico, corrupto, y cada vez vemos menos bondad en la humanidad. La Biblia realmente enseña lo opuesto. El mal es una condición interna del hombre, según Jeremías capítulo 17, verso 9, donde dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Eso describe el corazón de cada ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni siquiera uno. Según Santiago 1:14, podemos, sin ninguna influencia externa, ser lujuriosos en el corazón y llegar a expresar esa lujuria en acciones pecaminosas. El pecado se abre camino desde adentro hacia afuera. Esa es la visión cristiana final del hombre. Esa es una antropología bíblica de que lo que contamina al hombre está dentro, no afuera. La sociedad no quiere admitir eso. Uno escucha criminales que justifican sus actos bárbaros
por haber sufrido traumas en su niñez, abuso, abandono, maltrato, etc. Pero ¿qué podemos decir de aquellos que justifican su maldad por haber sido consentidos excesivamente y no sufrieron ninguna clase de carencia y menos ninguna clase de corrección? Todo esto dirige su atención a cosas externas, pero la Biblia enseña que el problema es interno, del corazón. Marcos 7:14 dice: volvió a llamar a la multitud y comenzó a decirles: escúchenme todos y comprendan. No hay nada fuera del hombre que pueda contaminarlo si entra en él, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Verso 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. En algunas Biblias ese versículo aparece entre unas comillas y la razón es que no aparece en los manuscritos mejores. Hecho esa aclaración, dice: cuando dejó la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. La parábola se refiere a las palabras de Jesús en el versículo 15. Y él les dijo: ¿tan faltos de entendimiento vosotros también? ¿No comprenden que todo lo que entra en el hombre desde afuera no puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón sino en su estómago y se elimina. Y así declaró limpios todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los actos de codicia y las malignidades. El engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y necedad. Todas estas cosas malas proceden de dentro y contaminan al hombre. 5 veces en este pasaje encontramos una forma de la palabra profanar, que significa estar sucio, ser inmundo, ser impuro, ser corrupto, estar contaminado, y es usado con cierta frecuencia en el Nuevo Testamento. En contraste, la palabra hebrea para profanar aparece al menos 225 veces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la impureza y la pureza es un tema importante en la instrucción de Dios a su pueblo. Fue una necesidad primordial que la nación aprendiera a diferenciar entre lo puro y lo impuro. Esa es la razón para que aparezca tantas veces. En el pensamiento judío, la idea de pureza e impureza está muy arraigada. Como vimos en el estudio anterior, los judíos habían desarrollado todo un sistema religioso muy sofisticado que no tenía ninguna base escritural. Lo único a lo que se apegaban de la ley era en cuanto a lo concerniente a los sacrificios, a las ceremonias y los rituales ordenados por Dios en el Antiguo Testamento. Y recuerde que ellos añadieron cientos de prescripciones no escriturales. De ahí surgió en el pensamiento de que ellos eran buenos y piadosos. Pero como explicamos, solo fue algo externo, fue una fachada. Lucas 18 nos da una idea de esto cuando nos da Jesús una ilustración, una parábola del fariseo y el publicano en el templo orando. El fariseo oraba consigo mismo, diciendo: te agradezco que no soy como los demás hombres, ni siquiera como ese malvado recaudador de impuestos. Diezmo, ayuno, hago las ceremonias y los rituales de manera correcta. Esa era la ilusión bajo la cual ellos vivían. Ellos pensaban que eran buenos, piadosos internamente. ¿Recuerda a Pablo? Pablo vivió bajo esa misma ilusión, según su testimonio en Filipenses capítulo 3, donde dice que según la ley era irreprensible. Era celoso, fariseo, hebreo de hebreos, kosher,
guardaba todas las tradiciones. Y como vimos, no solo es el pensamiento de los líderes, sino que eso se extendió también en el pueblo que lo seguía. El pueblo obedecía toda su instrucción ritual, lavados, ceremonias, y creían ser buenos desde adentro. Así que lo único que debían temer era algo que los contaminara desde afuera. Así vivieron pensando que eran santos, puros, virtuosos. Y para mantenerse así, solo tenían que asegurarse de nunca acercarse a ninguna influencia corruptora externa. Y ese es el tema de la enseñanza en este pasaje del Señor Jesús. Recuerde que fue el pensamiento de los líderes y del pueblo en general en Israel, e incluso de los discípulos del Señor. Ellos tenían esta clase de pensamiento, que solo debían cuidarse de no contaminarse desde afuera. La salvación por obras es un sistema de justicia propio en el que gana usted el acceso a Dios presentándose en la sinagoga, ignorando la escritura, asegurándose de obedecer cada tradición y ritual, y por tanto eso le ponía en una buena posición delante de Dios y le hacía pensar que esa persona estaba bien por dentro. Solo debía cuidar lo que viene de afuera y podía contaminarlo. Pero Jesús está a punto de romper eso y enseñar una lección histórica de la corrupción interna humana. La declaración de la verdad en los versículos 14 y 15, donde dice, volvió a llamar a la multitud. ¿Qué multitud es esa? Es probable que es la misma que fue mencionada en Marcos 7:1. Algunos de los escribas se reunieron alrededor de él cuando había venido de Jerusalén. No serían los únicos allí presentes. Recuerde que constantemente hubo multitudes donde estaba Jesús. Así que tenemos esta gran multitud, y al frente de la multitud estarían los fariseos y los escribas, siempre buscando una manera de atrapar a Jesús en alguna violación para obtener una acusación contra él y poder matarle. En el capítulo 7, en los versículos 1 al 13, Jesús está confrontando a los escribas y fariseos. Y aquí en esta porción, del versículo 14 hasta el 23, Él se dirige a la multitud, a aquellos que fueron enseñados, y les dice, escúchenme todos y entiendan. Quiero ayudarles a todos ustedes que han estado básicamente bajo las enseñanzas de escribas y fariseos. Esto es necesario que ustedes lo sepan. Les diré una verdad fundamental, básico que entiendan esto. ¿Qué es? Aquí viene la parábola o la analogía. No hay nada fuera del hombre que pueda contaminarlo si entra en él. Pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Esta es una analogía muy clara. Casi no necesita explicación. Lo que entra en el cuerpo es comida y está limpio. Lo que se elimina luego de terminar el proceso de digestión, eso está contaminado y usted quiere mantenerse lejos de lo que ha eliminado. La comida que ingiere no le va a contaminar, pero aléjese de lo que está al final del proceso digestivo. Simple, y cualquiera lo puede entender. Así que lo que queda en la mente del que oye es un axioma. No es lo que ingiere lo que contamina. De lo que usted quiere alejarse es de lo que sale. Lo expresa en términos simples de la vida natural. Pero hay un punto detrás de esto. Luego de la verdad declarada viene la verdad explicada. Y la verdad explicada aquí es lo realmente importante. ¿A qué se refiere con esto? Ese es el problema. ¿A qué apunta? Retrocedamos un poco y esté atento, por favor. Lo que quiere decir con esto es que espiritualmente hablando, la contaminación no proviene de afuera. No entra en usted, sale de usted.
Porque el problema no está afuera, el problema está dentro. Ese es el punto aquí. Deberían saberlo. Ellos lo escucharon. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira ¿qué? El corazón. El corazón es la fuente de maldad. Ese es el problema aquí. Y lo que sale del hombre, eso es lo que está contaminando. Eso es lo corrupto. Mateo incluso dice que es lo que sale de la boca. Y la razón para referirse a la boca es porque es la más dispuesta a expresar la maldad del corazón. Se habla más mal del que se hace. Es mucho más fácil hablar, ¿están de acuerdo? Por eso Isaías dijo que era un hombre de labios inmundos y así puso en evidencia la condición de su corazón. Todo el principio es que el mal no entra en usted desde el exterior, sale de usted desde adentro. Y esto es espantoso. Créanme, para los fariseos fue estridente en sus oídos, al igual que para los escribas. ¿No les gusta esto? No era eso lo que ellos pensaban. Están preocupados por todos los asuntos de contaminación externa, preocupados siempre, pero sus corazones estaban llenos de todo tipo de maldad. Incluso en ese momento, en la historia, están pensando en asesinar a Jesús. ¿Por qué se sienten tan preocupados por estas cosas externas? ¿De dónde salió todo esto? Levítico nos puede dar una idea de dónde provino. Aquí tenemos toda una serie de prescripciones ceremoniales impuestas al pueblo de Dios y está lleno de listas, de cosas que contaminan, que no deben tocar, que no deben beber, que no deben ni siquiera acercarse o comer. Entonces aquí tenemos el origen de todo esto. Pero esas instrucciones en Levítico no se restringían a los actos. Dios buscaba con esas instrucciones llegar hasta su corazón. Debían ser un símbolo de los problemas del corazón. Tomemos como ejemplo la circuncisión. Todo varón debía ser purificado ritualmente mediante la circuncisión. Había una razón. Es verdad, eso trajo unos beneficios para la salud. Las mujeres judías sufren menos de infecciones. También sufren menos de cáncer de cuello uterino. Eso les ayudó en la preservación y la extensión de la raza. Pero más que eso, la circuncisión era un símbolo de la necesidad de una limpieza del corazón y de la realidad de que el hombre era pecador en su misma esencia, en la esencia de su ser, y el hombre procrearía más pecadores, transmitiendo así su condición caída. Entonces necesitaba una limpieza. La circuncisión demuestra eso a un nivel en la vida muy fundamental. Los tipos simbólicos de limpieza que se prescribieron eran como ilustraciones en un libro para niños para atraerlos, aun cuando no puedan leer. Eran símbolos, imágenes, visiones y sombras de su realidad espiritual. Por pasajes como este de Marcos capítulo 7, podemos darnos cuenta que ellos nunca fueron capaces de entender esto. Nunca llegó a su corazón. Solo estuvo en su exterior y solo añadieron más y más cosas a todo esto. Recuerda 30 capítulos acerca de cómo lavar ritualmente sus manos. Se internaron tanto en esto que llegaron a las llamadas leyes de intención. Es decir, la persona decía, sé que no puedo guardar todo esto, pero mi intención es hacerlo, y eso es lo importante. Interesados solo por la apariencia. Quizá usted piensa, entonces, ¿para qué Dios le dio todas estas instrucciones levíticas?
porque necesitaban símbolos, imágenes, tipos, representaciones de una realidad, su realidad espiritual. Dios quería que el corazón estuviera puro de la contaminación y la corrupción. Hebreos capítulo 8, verso 5 dice, estas cosas son ejemplo. ¿Cuáles cosas? Las que se hicieron por instrucción de Dios en Levítico, y sombra de las cosas celestiales para el momento presente. Eran solamente símbolos. Hebreos 9:10 dice que se impusieron alimentos y bebidas y varios lavados y ordenanzas carnales hasta el tiempo de la reforma. Ese tiempo sería el tiempo de Cristo. Eso nos habla de que fue algo temporal, se hizo por un tiempo. Eran como lo básico, el abecedario, como la cartilla, como los conceptos básicos que le enseña a un niño usando imágenes, ilustraciones. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, siendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Al llegar al Nuevo Testamento, eso se acaba, desaparece, porque el problema siempre fue el corazón. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, dejando atrás los lavamientos, avancemos a la madurez, abandonando todo eso. El Espíritu Santo le está diciendo a los creyentes hebreos y a todos nosotros que debemos abandonar las sombras, los tipos, las imágenes, los sacrificios del antiguo pacto y vengamos a Cristo, quien es la sustancia. Dejen ir la sombra, la sustancia está aquí. Dejen ir las representaciones, lo verdadero, la realidad está aquí. Por eso Jesús llamó a los fariseos y escribas sepulcros blanqueados. Afuera lucen bien, dentro están llenos de huesos secos, corrupción. La circuncisión fue abrogada en el Nuevo Testamento. Pablo dice en Gálatas que si pone su confianza en ser circuncidado, la obra de Cristo no tiene un beneficio para usted. ¿Por qué? Porque confía en una obra y en Cristo. Y solo debe confiar en Cristo. Si cree que la circuncisión hace parte de la forma en la que usted es justificado, invalida el sacrificio de Cristo. Pablo dice que en Cristo no cuenta la circuncisión. Y note lo que el Señor hace ahí en Marcos 7:19, donde declaró limpios todos los alimentos. Solo una declaración del Señor Jesús bastó para borrar todas esas restricciones alimenticias de la ley. Ahora quiero que se dé cuenta que fueron esas restricciones alimentarias las que dieron origen, las que ayudaron a diferenciar entre lo puro y lo inmundo. Y todo eso fue eliminado. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Si has muerto con Cristo a los principios elementales, algunas versiones dice rudimentos, eso es lo básico, el ABC, esas figuras, ¿por qué estás viviendo como en el mundo? Te sometes a esas leyes tales como no manipules, no pruebes, no toques. Eso no tiene sentido, dice Pablo. Si ha venido Cristo, deje ir todas esas cosas, deje que se vaya. Eso llegó, se cumplió, está Cristo aquí, déjelo ir. En Hechos 10, Pedro ve un lienzo con toda clase de animales puros e inmundos. Dios le dice, párate, mata y come. Pedro dice, nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he purificado, lo que yo he limpiado. Todas esas restricciones de tipo alimenticio fueron eliminadas. 1 Timoteo capítulo 4, Pablo advierte sobre los falsos maestros que vendrán, entrarán en las iglesias y prohibirán participar de cierta clase de alimentos que, Pablo dice, todo debe tomarse con acción de gracias, nada es inmundo. La iglesia no ha sido llamada a practicar rituales, tradiciones externas. No hay nada de eso en el Nuevo Testamento. Y no nos sorprende porque la iglesia tradicional no ha podido eliminar la inmoralidad sexual de sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque todo no es más que rituales externos que no cambian el corazón.
solo le hacen un buen religioso, tener una buena fachada. Fue igual con el judaísmo, se quedaron con los símbolos sin llegar al corazón. En Proverbios 4 dice, guarda tu corazón, porque de él mana, de él sale la vida. Ahí está el problema de la vida. El problema es el corazón. Jesús protesta enérgicamente contra el sistema religioso externo, la ceremonia externa, el ritualismo externo, lavados externos, como los bautismos que practican los mormones en el templo y cosas por el estilo. Hay muchos ejemplos de eso. Dios busca la pureza interna. Esto es algo extraordinario y evidencia la diferencia, ¿verdad? A los fariseos, al pueblo, les gusta la religión externa, pensar que son buenos y que su entorno es malo y deben limpiarse de toda esa contaminación. Jesús pone de cabeza todos estos pensamientos y dice, el problema no está afuera, el problema es lo que hay dentro de usted. Es vil y corrompe el medio ambiente que lo rodea. Los símbolos de la purificación del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Él trae la limpieza que necesitan y una vez que Él vino, debieron desaparecer los símbolos que lo representaban. Ahí, en Mateo 5:17, Jesús dijo que vino a cumplir la ley. En el Nuevo Testamento no hay símbolos que representen algo en el futuro. El bautismo y la cena representan a Cristo y su obra. No tenemos ceremonias o rituales que no representan lo que ha ocurrido en el interior. Estos no son rituales, son ordenanzas que practicamos porque son realidades internas en el corazón del creyente. Por el contrario, el Nuevo Testamento habla de que lo que contamina proviene del corazón. Miremos algunos ejemplos. Mateo capítulo 15 habla de la contaminación del corazón. Tito capítulo 1 habla de la influencia contaminante de la incredulidad. En 1 Corintios habla de la contaminación de la idolatría. En Hebreos 12 habla de la contaminación de la amargura de corazón. En Judas 23 habla de la contaminación del pecado en nosotros. Todo lo externo se fue. La verdad es declarada en estos versículos 14 y 15 por nuestro Señor. Y Él da una ilustración simple, una pequeña parábola simple. Regresando a Marcos capítulo 7, verso 17, dice que trae a sus discípulos. Cuando dejó la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Preguntaron. Sin embargo, yo creo que ellos entendieron claramente el significado. Entendieron lo que quiso decir. Pero lo que dijo contrariaba totalmente su manera de pensar, contrariaba todo lo que los líderes de su religión les habían dicho. Habían sido esclavos de evitar contaminarse con lo externo. Siempre creyeron ser internamente buenos. Y eso es completamente nuevo y contrario. Por eso preguntan, debemos entender sus palabras y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 15, versículo 12, donde le dijeron, ¿sabes que los fariseos se sintieron ofendidos cuando escucharon la declaración? ¿Qué les dice eso? Que lo entienden, ¿verdad? Están preocupados por lavar el exterior. ¿Recuerda la acusación en el pasaje anterior? Condenaron a Jesús y a sus discípulos por comer sin pasar por el rito ceremonial del lavado de manos. Eso no se refería a suciedad en ellas, hablaban de suciedad ceremonial. Y cuando Jesús dijo, no necesita temer lo que está fuera de usted, tema lo que está dentro de usted, porque eso es lo que lo corrompe, lo entendieron y se sintieron ofendidos cuando escucharon esa declaración. En Mateo 15:13 dice, y él respondió y les dijo, es decir, a los discípulos, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¡Wow! ¿Sabe lo que dice eso acerca de ellos? No son trigo, son solo cizaña, usando el lenguaje de la parábola del sembrador. Son cizaña
que está a punto de ser quemada. En otras palabras, están a punto de ir al juicio y condenación eterna. Regresemos a Marcos capítulo 7, en el versículo 16, donde dice que Jesús les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? Sí, porque eran parte de los ciegos que eran guiados por los ciegos. Le interesará saber que los judíos hoy en día siguen rechazando a Jesús por no respetar las tradiciones de los ancianos. El Señor declara la verdad, y la realidad es que la verdad no se viola, se comprende y se acepta. Versículo 18. ¿No entienden que lo que entra en el hombre desde afuera no puede contaminarlo? Ahora hagamos una aplicación espiritual de ese principio físico obvio. No va al corazón, va al estómago. Así que entiende la analogía de comer algo. Eso no contamina, no entra en el corazón, va al estómago y luego se elimina. Y ahora Él les dice, vamos a hablar de lo espiritual ahí en el versículo 20. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Esta es una ilustración muy gráfica. Viene en cierto sentido limpio y sale inmundo. Es una analogía. Y los discípulos fueron sinceros. Estaban confundidos. Creían que el peligro estaba fuera de ellos. Pero es lo que sale de ellos lo que contamina. Versículo 21. Es bastante claro. Porque de dentro del corazón de los hombres, como les dije, esto es antropología bíblica. La fuente del mal está en nosotros, sale del hombre. Mateo dice, de la boca. La boca simboliza en la analogía la salida del mal que proviene del corazón. Pero el verdadero pozo negro es el corazón. Allí podemos hablar de la mente, la fuente del pensamiento, la actitud, el motivo, el deseo, la fuente de todo lo que hacemos y decimos. Todo esto emana suciedad. ¿Qué sale? Entonces va a declarar que sale. Malos pensamientos, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, actos de codicia y malignidades. Así como engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y necedad. Del corazón describe con esas palabras lo que hay en el corazón humano. Incluía también a los líderes de la religión falsa. Note que Marco enlista 12 elementos. Si usted va a Mateo, hay menos. Note aquí que los primeros 6 están en plural y se refieren a acciones, actos. Los segundos 6 están en singular y por tanto se refieren a la motivación detrás de los actos. Y a los líderes de la religión falsa le encantan las listas de lo que debe evitarse detrás de sus listas externas. Aquí Jesús les da una lista interna. Primero, pensamientos malvados. Puede referirse a un diálogo, pero es una palabra que se refiere a las intenciones, actitudes, pensamientos, percepciones, ideas, planes, invenciones, reflexiones, proceso de lo que sucede en la mente es malo. Es una palabra muy fuerte, malos pensamientos. Esto es lo que dice Santiago en su capítulo 1, la codicia que concibe en el corazón. Las fornicaciones aquí son enlistadas primero y es de esperar debido al poder de la tentación y el pecado sexual. Por eso, si tomáramos Internet como un reflejo del corazón humano, hay millones de sitios pornográficos que superan la imaginación. Quizá hay tantos como personas interesadas en todo esto, y quizá más que todas las perversiones combinadas. La palabra fornicaciones es la palabra griega de donde proviene la palabra pornografía.
y se refiere a toda perversión antinatural sexual. Y luego vienen obviamente robos, asesinatos, adulterios que están bajo el concepto de fornicaciones, pero se refieren principalmente a cualquier actividad sexual que viole un voto o pacto matrimonial. Avaricia, que literalmente significa codicia. Malignidades, en plural, toda clase de maldad codiciosa, maliciosa. Todo, dice Jesús, sale del corazón. Y respaldando el origen de todas estas acciones están las actitudes. El engaño, que significa mentir, no decir la verdad, un falso testimonio. La sensualidad, que significa lascivia. Lascivia es el comportamiento y la manera de hablar. Es una mente sucia expresada en palabras y comportamiento. Envidia literalmente es mirar con odio, mirar con rabia, mal de ojo, que se traduce en envidia. Calumnia es la palabra blasfemia, que es un discurso abusivo hacia los demás. Orgullo, que significa sentirse superior. Y finalmente locura o insensatez, que significa ser irreflexivo, sin sentido. Entonces tenemos fariseos con manos limpias y corazones sucios camino al infierno. Es el mismo caso en cada ser humano no redimido. Todos tienen el mismo problema. No es lo que entra en el hombre lo que lo contamina. Al igual que en la analogía física, es lo que sale de él lo que está tan contaminado. Ningún ritual, lavado, sacramento, propósito, buena intención puede cambiarlo. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Le diré lo que puede hacer. Nada. Necesita recibir un nuevo corazón. Esa es la promesa que Dios le hace a la nación de Israel ahí en Ezequiel 36. Es un glorioso y maravilloso pasaje que habla acerca del nuevo pacto. Versículo 25 dice: te rociaré con agua limpia y quedarás limpio, te limpiaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos y tendrás cuidado de observar mis ordenanzas. Esa es su promesa de salvación. Dios dice: debo cambiarte desde adentro. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de agua y del Espíritu. El agua significa limpieza, como la que describe Ezequiel en el capítulo 36. Necesita una vida nueva, es decir, un corazón nuevo. Este es un cambio fundamental. Tiene que ser engendrado de nuevo. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: Él nos salvó, no sobre la base de las obras que hicimos con justicia, es decir, no con base en ningún acto o ritual externo que pueda hacer, sino, continúa diciendo, según su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración. ¿Sabe lo que significa regeneración? Significa que algo muere y nace algo nuevo. Es el lavamiento que produce una transformación total, un corazón nuevo, una mente nueva, un alma nueva. Y al ser renovados por el Espíritu Santo nos lava, otorgándonos un corazón nuevo, y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Esa es una transformación. No importa su apariencia externa o el mundo en el que viva. Usted dice: es muy difícil vivir en nuestro mundo corrupto. Quizá tan difícil como lo fue para Abel, como lo fue para Pablo o como lo es para mí. Siempre será difícil vivir en un mundo impío. Y no hay diferencia alguna si hace algún ritual externo, no importa en qué país viva. El verdadero riesgo es estrechar relaciones con personas que tienen contaminación expresada en su manera de hablar. Eso puede corrompernos. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Quizás se preocupa por el mundo en el que vivirán sus nietos, sus descendientes. No importa, solo es la misma maldad expresada en forma diferente. Recuerde, la amenaza no es externa, es la corrupción de su corazón lo que se constituye en un peligro para ellos. Eso es lo que deben enfrentar. Lo que necesitan es un corazón nuevo, ser lavados por Dios, es decir, ser regenerados, y tendrán paz con Dios. Y esa es una transacción eterna. ¿No es así? Es un milagro eterno. Eso es un nuevo comienzo que no tiene fin. Esto es lo que ofrece el Evangelio cuando pone su fe en Cristo. Por eso, el Señor rechazó por completo este sistema religioso externo, fariseaico de los judíos, porque hacen un diagnóstico incorrecto, creen que ellos son buenos por dentro y por lo tanto no puede ofrecer una cura eficaz, correcta. Si cree ser bueno y que todo lo que necesita es controlar su entorno, no lo entiende. Su corrupción es interna del corazón. No necesita un entorno diferente. Los judíos pensaron, si logramos vivir en Israel y logramos echar fuera a los gentiles, esa es la razón por la cual odiaban tanto a los romanos, simplemente al mantenerlos lejos, estaremos bien, lejos de su contaminación, y tendremos suficientes ceremonias y rituales para mantenernos limpios. El punto de la cuestión es que su contaminación estaba en el interior y ellos nunca lo entendieron. Ellos necesitaban un nuevo corazón. Al igual que usted, al igual que yo, necesitamos un nuevo corazón. Ser lavados internamente. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y usted, la realidad es que no puede aportar nada al proceso, a menos que sea algo que el Espíritu Santo produzca en usted para arrepentirse de su pecado y abrazar a Cristo como su Señor y Salvador. Oremos. Buen Padre, te agradecemos una vez más por tu palabra y poder mirar tu verdad. Oramos que al predicar el Evangelio, Señor, seamos eficaces, presentando la condición de corrupción del hombre en su corazón, presentando que no hay ningún ritual, sacramento o sacrificio que puedan hacer para cambiar esa condición. Señor, oramos que podamos hablar de la regeneración, de la necesidad de recibir un corazón nuevo, de poder confrontar a las personas como lo hizo Jesús con Nicodemo. Tú necesitas nacer de nuevo. Ayúdanos a tener claridad en todas estas cosas, Señor. Y ayúdanos, porque sé que aún entre nosotros hay personas que se creen buenos internamente, que no necesitan ningún sacrificio para ir al cielo y están engañados por Satanás. Van camino al infierno, al igual que esos fariseos, llenos de rituales, manos limpias, pero corazones llenos de maldad y de pecado. Y camino a una eternidad de condenación y separación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Espíritu Santo, por ser nuestro Maestro y ayudarnos a entenderla. En el nombre de nuestro eterno Dios, Salvador, y el que transformó nuestra vida desde adentro. A ti, Señor Jesús, a ti, Señor Espíritu Santo, te damos la gloria en este tiempo. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.